Saludos especiales a todos ustedes que han estado con nosotros en estas charlas acerca de la crianza de nuestros hijos que ha estado ofreciendo el pastor Marcos Peña. A lo largo de las mismas se han abarcado diferentes aspectos de este tema que han sido de mucha bendición para todos nosotros. Estamos muy agradecidos con el pastor Marcos y en esta ocasión hemos llegado a la última de las charlas de esta serie en la cual el pastor Marcos Peña va a estar tratándonos el importantísimo tema y espinoso a la vez de la orientación sexual en la familia. ¿Cómo debe ser el tema de la orientación sexual en el contexto de la crianza de nuestros hijos? De modo que vamos a orar una vez más para poner esta charla en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por ayudarnos a lo largo de toda esta serie, Señor. Gracias por ayudar sobre todo al pastor Marcos, que nos ha traído mucha instrucción y mucha luz. Gracias te damos, Señor, porque tú has traído a nuestras vidas aspectos que deben ser corregidos, aspectos que deben ser confesados. Gracias porque en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Y ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas al pastor Marcos y lo uses, Señor, en este tema de la orientación sexual en la familia. Ayúdalo y bendícelo y dale gracias. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha permitido estar con ustedes. Hoy llegamos al final de esta serie acerca de crianza. Y el tema que nos ocupa no es un tema que uno escucha con mucha frecuencia dirigido a los padres. Sin embargo, qué importante es. Siempre lo ha sido, sobre todo en la generación que nos ha tocado vivir. Y nos referimos a la importancia de dar orientación sexual a nuestros hijos. Permítanme empezar con algunos datos estadísticos, simplemente para llamar vuestra atención. Yo sé que estamos conscientes que vivimos en tiempos difíciles y de gran confusión en el área sexual. Cuando uno ve las películas, es idealizada la inmoralidad sexual. Es como lo más común, sin ningún tipo de connotación negativa. Lo más normal es que, y así lo presentan, es que hombres y mujeres tengan relaciones, simplemente se conocieron hoy, se acuestan esta noche y mañana se despiden y no se vuelven a ver. Sin embargo, creo que estamos más influenciados de lo que nosotros pensamos con respecto a este tema. Permítame darle algunos datos. Un reporte del 1986, o sea que podemos asumir que eso ha aumentado bastante, pero ya en el 1986 las estadísticas decían que las jovencitas americanas, es decir, estadounidenses en promedio, comenzaban a tener relaciones sexuales a los 16 años y los muchachos a los 15. Y que para el tiempo de que se graduaran de la secundaria, el 70% de las jóvenes y el 80% de los muchachos estaban sexualmente activos. Hermanos, estamos hablando de hace más de 30 años en los Estados Unidos, cuando se graduaban del colegio, el 80% de los varones estaba sexualmente activo y el 70% de las jovencitas. Por otro lado, 50% de los hombres sexualmente activos en ese año, en el año 85, habían tenido su primera experiencia sexual entre las edades de 11 y 13 años. A los 13 años, los varones que nunca han tenido ninguna forma de sexo son minoría. De forma similar, las jóvenes están en la minoría a los 15 años de edad. Estamos hablando de cosas de verdad serias. Un dato del 2010 dice, un poquito más reciente, más del 50% de los jóvenes se habrán vuelto sexualmente activos en una cultura sexo casual en la cual se estima que tengan un promedio de 9.7 parejas sexuales
antes de graduarse de la universidad. Pensemos ahora en la época del Internet. Con unos pocos clics de un botón, aquí o allá, su hijo podrá acceder a páginas que promueven cada idea retorcida, inmoral y perversa que los hombres puedan concebir. Un clic aquí, un clic allá, muestra imágenes absolutamente atroces de todo tipo de actividad sexual. Como dice Tim Challies, el mundo se ha pornificado. Si como padres no entendemos esto, estamos perdidos. Hermanos y amigos, hoy vivimos en un mundo pornificado. Tim Challies nos ofrece unas estadísticas todavía mucho más actuales. Estadísticas del 2016 y 2017. O sea, estamos hablando de estadísticas de hace 4 y 5 años. A los 11 años, 11, el niño promedio ya ha estado expuesto a contenido pornográfico explícito a través del Internet. El 93% de los muchachos y el 62% de las chicas están expuestos a pornografía de Internet durante sus años de adolescencia. Hermanos, son unos números astronómicos. Y el 22% de las enormes cantidades de pornografía consumida por personas menores de 18 años es consumido por niños menores de 10 años. Por otro lado, el 96% de los jóvenes adultos, 96%, incentivan, aceptan o son neutrales en su posición sobre la pornografía. Solamente una pequeña minoría la considera como algo negativo. Solo 1 de 20 jóvenes, ¿saben cuánto es eso? Solo un 5% de jóvenes adultos dicen que sus amigos consideran que la pornografía es mala. 61% de la pornografía se mira en un teléfono móvil y en los Estados Unidos es más alto. Es un 70%. Hoy, el 33% de las mujeres de 25 años o menos buscan pornografía al menos una vez al mes. El 56% de las mujeres en ese grupo ha buscado contenido al menos una vez en el pasado. ¿Saben lo que significa esto? Que la pornografía normalmente se ha considerado como un dominio de los hombres, pero su uso está creciendo entre las mujeres. Así que tenemos que tener mucho cuidado de excluir a las jóvenes pensando que no están luchando con pornografía. Como pastor, he lidiado no solamente con jóvenes varones lidiando con pornografía. He lidiado cada vez más con jovencitas involucradas en pornografía y tristemente desde una edad muy temprana. El 62% de los adolescentes ha recibido una imagen sexualmente explícita, mientras que el 41% ha enviado una a su novio, a su novia. Eso es lo que se llama el sexting, enviar imágenes explícitas por la red. ¿Qué significa esto? Que nuestros jóvenes están aprendiendo sobre sexo a través de la pornografía y luego inevitablemente van a intentar practicar lo que han visto cuando tengan sus parejas sexuales. Pero mis hermanos, la pornografía enseña todo excepto la realidad del sexo como Dios pretende que sea. La pornografía enseña todo, menos la realidad del sexo como Dios pretende que sea. Hermanos, vivimos en una época de locura tal que se considera como bueno que un niño de 5 años escoja su sexo, aunque sea diferente al genético.
Hace poco en Carolina del Norte, grandes emporios como un banco alemán o la compañía Nissan o PayPal presionaron fuertemente para que se aprobara una ley que permite a los transexuales usar los baños de sexo diferente al de su nacimiento. Y en nuestro caso particular como nación, muchos de ustedes recordarán que hace apenas 2 o 3 años se nos quiso imponer un libro de texto aberrante en todas las escuelas del país, que enseña muchísimas cosas pecaminosas como normales. Nosotros sabemos por las Escrituras que los padres somos los responsables ante Dios de la educación sexual de nuestros hijos. Y cuando los instruimos en la sexualidad, los podemos librar de los conceptos distorsionados del mundo y de la ignorancia. Y hermanos, si no le damos a nuestros hijos la información correcta acerca del sexo, la información bíblica, ellos la van a buscar en otro lugar. Ahora bien, como nadie puede dar lo que no tiene, queremos asegurarnos en esta sesión de esta noche que como padres estamos alineados con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que lo primero que yo quiero hacer es traer aspectos elementales de lo que la Biblia enseña acerca del sexo. Pastor, pero ¿cómo va a ser que usted a los padres, mis hermanos? Yo creo que fue aquí, o no recuerdo, que he dado ejemplos recientes de una distorsión. Estando fuera del país, dando una conferencia acerca de intimidad sexual a matrimonios. Arrancamos el viernes y el sábado una señora me dijo que su esposo no quiso volver. Ella le pidió permiso para ella ir y ella estaba allí. Y que cuando empecé a hablar el viernes en la noche, que fueron solamente los conceptos introductorios, o sea que no estaba siendo específico, el esposo, no la esposa, el esposo estaba nervioso y le decía a ella, pero ¿y por qué nosotros tenemos que estar aquí oyendo eso? Pero ¿y por qué este hombre está hablando así? Eso indica una distorsión en la mente de esta persona acerca de lo que la Biblia enseña acerca del sexo. Hace un tiempo, por alguna razón, entré a una charla que su pastor Eduardo Saladín dio hace muchos años acerca de la intimidad sexual. Y en YouTube me puse a mirar los comentarios y había una mujer que decía, pero ¿y por qué tienen que usar la Biblia para hablar de sexo? Respuesta, porque la Biblia habla de sexo, porque el sexo lo creó Dios. Así que imagínense que yo esté hablando aquí a alguien que tiene prejuicios o tabúes. Esa persona está incapacitada para enseñar a sus hijos. Y lo que va a suceder es que sus hijos van a aprender de las peores fuentes. Así que permítanme dar varias declaraciones que resumen la enseñanza bíblica acerca de la sexualidad. Lo primero, hermanos, es que el sexo no es una creación del diablo. Dios creó la intimidad sexual y eso significa que el sexo fue creado por Dios como algo santo, bueno y deleitoso. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, después de haber creado a Eva y traérsela a Adán, dice Dios, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es una declaración que aparece en las Escrituras 4 veces. O sea que es una declaración fundamental e importantísima acerca del matrimonio. Y aunque ser una sola carne implica una unidad que abarca todas las esferas de la vida matrimonial, el significado primario, inicial, es a las relaciones íntimas. Nosotros lo sabemos porque en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo está tratando de una manera específica con los corintios el pecado de la fornicación. Y oigan lo que él dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.
De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Ven la línea argumentativa? El apóstol Pablo está diciendo cómo, siendo tú un cristiano y siendo el templo del Espíritu Santo, tú te vas a acostar con una mujer que no es tu esposa, siendo un solo cuerpo con ella. Y lo que tiene en mente al citar esto es el versículo de Génesis 2:24. Así que Dios fue que diseñó esta maravilla de las relaciones íntimas. Las relaciones sexuales estaban incluidas en la expresión que al final de la creación Dios da en Génesis 1:31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que mis hermanos, no, las relaciones sexuales no son vergonzosas, no son pecaminosas per se en sí mismas, fueron creadas por Dios. Pero en segundo lugar, Dios no solamente las creó, sino también que dijo en qué contexto deben ser practicadas. Dios determinó que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer estaban exclusivamente diseñadas para el matrimonio. Y estas palabras son importantes. Exclusivamente diseñadas para el matrimonio. Dice, se unirá a su mujer, no se unirá a una mujer cualquiera. No debiéramos tener que decir esto, pero en la época en que estamos es increíble que tengamos que enfatizar que ante Dios un matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. El hombre se unirá a su mujer. No son dos hombres, no son dos mujeres. El hombre se unirá a su mujer. Así que fuera del matrimonio, el sexo es pecaminoso y destructivo. De hecho, la Biblia tiene un nombre para las relaciones íntimas fuera del matrimonio y es fornicación. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que se traduce fornicación en el Nuevo Testamento? Es la palabra griega porneia. ¿A qué le suena? Sí, eso mismo, a pornografía. ¿Qué es la pornografía? Porno, inmoralidad sexual, grafía, algo visual. La pornografía es la inmoralidad sexual manifestada visualmente. ¡Wow! Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A veces hay hermanos que se acercan a las escrituras, y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho con diferentes textos. Nos acercamos a las escrituras con ideas preconcebidas y eso hace que interpretemos los principios bíblicos bañados con nuestros prejuicios. Hay hermanos que leen este versículo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y entonces ellos se dan a la tarea de describir qué prácticas de la intimidad sexual no deben ser hechas en el matrimonio para no mancillar el lecho. Ahí no está hablando acerca de ninguna práctica. Ahí está diciendo claramente, el texto lo complementa. ¿Qué pasa? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo que mancilla el lecho matrimonial es la fornicación y el adulterio. Así que ven el contraste. Cuando se practica la sexualidad fuera del matrimonio, se está quebrantando el espíritu del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Así que relaciones íntimas creadas por Dios, buenas, santas, siempre que sean practicadas dentro del matrimonio. Pero permítame añadir una tercera enseñanza muy clara. Las relaciones íntimas en el matrimonio no son exclusivamente para la procreación. No, Dios nos concedió ese maravilloso regalo para el deleite mutuo. Y aquí es que algunos empiezan a sentirse incómodos. Entonces tengo que decirles, tienen que leer sus Biblias y darse cuenta todo lo que el Señor enseña acerca de esta maravilla. La intimidad sexual es un invento genial del Señor. Es una maravilla.
y un privilegio y un don dado por Dios al hombre. Pastor, pero usted está exagerando. No. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Vemos a un padre en el libro de Proverbios instruyendo a su hijo: deleítate en la mujer de tu juventud, en la que el Señor te dio a ti como esposa. Gózala, disfrútala y que ella te disfrute a ti también. Ella no está allí, bueno, pasando un mal necesario en las relaciones íntimas. Bueno, no hay de otra. No, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. La esposa está activamente involucrada. Hay otra versión que dice: y sus senos, y en sus senos recréate siempre. Es un lenguaje erótico en la Biblia. Cuando vamos al libro de Cantar de los Cantares, ¿nosotros podemos decir que es un libro erótico en la Biblia? ¿Ustedes saben cuál es el tema del libro de Cantar de los Cantares? El amor del esposo y la esposa. Y para nosotros es un poquito difícil entenderlo porque era una cultura diferente con 2000 y pico de años más, 3000 años de diferencia. Pero la verdad que se dan imágenes muy claras de las relaciones íntimas entre el esposo y la esposa. O un texto como 1 Corintios capítulo 7 versículos 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando nos casamos, ya nuestros cuerpos no nos pertenecen, le pertenece a nuestro cónyuge. Eso es lo que está diciendo. Y me encanta este texto, ¿saben por qué? Porque el texto inicia diciéndole al esposo: cumple con tu deber conyugal. Si hubiera sido nosotros que lo hubiéramos escrito, posiblemente hubiéramos empezado diciéndole eso a las esposas. Porque en sentido general es mayor el caso de esposas que a veces me duele la cabeza o no están en eso. Pero Dios lo diseñó para que fuera algo deleitoso para ambos cónyuges. Así que si la Biblia lo presenta así, mal haríamos nosotros en asumir prejuicios, malas formaciones o tabúes al respecto. Esto es algo muy común. Escuché a Josh McDowell, muy conocido por sus libros Más que un carpintero y Evidencia que exige un veredicto. Él también ha escrito libros acerca de la familia y escribió uno de manera particular acerca de cómo hablar a los hijos sobre el sexo. Y dice que en una conferencia, cuando él está hablando, una mujer se paró indignada y le dijo: usted es un asco, yo no sé cómo usted pretende ser un hombre de Dios hablando de esa manera. Y le pasó un papel y le dijo: mire lo que la Biblia enseña acerca del sexo. Y le pasó un papel. Eso fue en público en medio de su conferencia. Así que él dijo: ¿y ahora qué hago? Así que él tomó el papel y dijo: yo estoy seguro que aquí no hay un solo versículo que hable acerca del sexo. Y la gente se sorprendió porque dijo: ¿cómo va a ser que diga eso sin verlo? Cuando lee los versículos, él explica por qué dijo lo que dijo y tenía razón. Las personas normalmente usan versículos en la Biblia que hablan del mal uso de la intimidad sexual. Apartados de la fornicación, todo eso, todos esos versículos que nos hablan acerca de la inmoralidad sexual. Pero eso no son los versículos que nosotros debemos de usar para hablar del sexo creado por Dios. Debemos usar lo que hemos estado mencionando, donde se habla de una manera positiva entre las relaciones íntimas entre esposo y esposa.
Cuarto, perdón, déjenme decir algo que se me estaba pasando. Recuérdense que estoy diciendo que Dios nos dio la intimidad sexual no solamente para procrear, sino para deleitarnos el uno en el otro. Miren qué me llama la atención. En la mayoría de los mamíferos, ellos tienen relaciones sexuales cuando la hembra está en celo. Cuando una perra, por ejemplo, está en celo, usted ve cómo andan los perros todos detrás de ella. Pero cuando el celo pasa, usted no ve a los perros detrás de ella. O sea, una perra no pasa por delante de un perro y el perro le llama la atención. No. ¿Por qué? Porque en el caso de la mayoría de los mamíferos fue dado exclusivamente para procreación. Está en celo, tienen relaciones para tener hijos, para que la hembra quede embarazada. Ahora, permítame decir una cuarta cosa, un cuarto principio. En el diseño de Dios, la base o la fuente de donde debe partir las relaciones íntimas es el amor. Es por eso que las relaciones sexuales en el matrimonio son algo más que un acto físico solamente. Es una expresión de amor, de comunión, de entrega el uno al otro. Y como tal es una parte importante de la vida de la pareja casada. Hermanos, es totalmente diferente a como el mundo lo llama. Cuando se habla de que atraparon a un par de adolescentes teniendo relaciones íntimas, fácilmente que cuelgan una noticia o un video, atrapan a jóvenes haciendo el amor tras unos arbustos. No, ellos no estaban haciendo el amor. Ellos estaban teniendo relaciones íntimas. Estrictamente hablando, el amor solamente lo hacen los casados. Porque se supone que hay una base de amor detrás. No se hace el amor cuando yo te conozco hoy y mañana nos estamos acostando. No, estamos teniendo relaciones íntimas. ¿Y qué distingue al amor bíblico? Que no busca lo suyo. Esto significa que cada cónyuge debe estar más interesado en el placer del otro que en el suyo propio. Pastor, ¿pero y qué tiene que ver esto con la educación sexual a nuestros hijos? ¿Usted quiere que nosotros le digamos esto? En algún momento, no es con lo que vas a empezar, pero en algún momento. Pero recuerden que estoy diciendo esto porque si ustedes tienen tabúes, si ustedes tienen una mala formación, posiblemente no le van a enseñar adecuadamente a sus hijos todo lo que la Biblia enseña acerca de las relaciones íntimas. Me encanta cómo lo expresa la esposa de un pastor. Oigan, ella dice, una mujer: la relación sexual matrimonial es la forma más elevada en la comunicación del amor. Un lenguaje que expresa amor sin palabras. Invita a la emoción más profunda y poderosa. Crea como ninguna otra cosa la intimidad en el matrimonio. Es más, dice ella, al dar y recibir el regalo de hacer el amor, esta intimidad crecerá más fuerte y más preciosa con el paso de los años. Cada encuentro nos llevará a un conocimiento más profundo el uno del otro. Así que permítanme resumir lo que he dicho hasta ahora. Lo que he dicho hasta ahora es lo siguiente. Debemos ver el sexo como Dios lo diseñó. Debemos evitar los extremos, dos extremos. Evitar, por un lado, la filosofía hedonista y sensual de nuestra época, que coloca al placer como el fin último, como la meta de la vida de todo ser humano. Lo más importante para todo ser humano es el placer. No. Debemos evitar eso. Pero por el otro lado, mucho cuidado. Debemos evitar también el pudor victoriano que ve el sexo como algo feo, sucio o como un mal necesario. Yo leí acerca de un pastor de hace un par de siglos atrás que entrenaba a las mujeres que se iban a casar. De verdad, mis hermanos, es como, yo leía, yo no podía creer lo que yo estaba oyendo. Ella entrenaba a las jóvenes para que ellas entendieran que ese trago amargo de la sexualidad había que pasarlo y era recompensado con la descendencia.
Y empezaba hasta a dar técnicas de cómo, con el paso de los años, ir desanimando al esposo de acercarse a tener relaciones íntimas. Y decía que lo ideal era que cuando cumplieran 10 años de casados, ya eso se hubiera terminado. Wow, mis hermanos, esa mujer no solamente estaba imponiendo sus propios prejuicios y tabúes a otras mujeres, esa mujer estaba deshonrando al Señor, porque fue el Señor que creó la hermosura de la intimidad sexual. Así que permítame ahora, en el resto del tiempo, traer algunas directrices prácticas. Yo no quería dejar de establecer esta zapata, este fundamento, por si alguien con tabú me escucha, ayudarlos a pensar bien. Pero ahora vámonos a la práctica. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Así que déjenme dar algunos principios prácticos para hacer esto. En primer lugar, recordemos que somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos todo conforme a la palabra de Dios. Y eso incluye la instrucción sexual. Esa instrucción debe ser clara, siempre tomando en cuenta la edad de cada niño. No es lo mismo lo que usted le va a enseñar a un niño de 5 años que lo que le va a enseñar a uno de 10 y a uno de 12. No. Debemos hablarles honesta y prudentemente. Escucharlos, sus preguntas y sus comentarios y sus actitudes nos van a decir dónde están para nosotros saber a qué nivel contestarles. Claro, uno a veces puede confundirse. Leí de un padre que vino donde su hijo y le dijo, quiero hablar de sexo contigo, ¿tú sabes algo al respecto? Y el hijo le dijo, sí, papi, claro. Y el padre le dice, ¿y dónde aprendiste de eso? Dice el hijo, oh, en internet. El padre dice, ¿y qué aprendiste? Bueno, algunas veces cuando yo entro a un juego, dice sexo masculino o femenino. Y papi, yo sé eso. Entonces uno tiene que saber dónde estar, porque fácilmente el padre empieza a traer una enseñanza todavía más detallada, cuando quizás no es el momento preciso. Me encantó algo que leí publicado recientemente en un blog en internet. Me encantó porque cuando lo leí dije amén. Oigan qué sabio. Dice, en tu lectura familiar de la Biblia, es decir, asume que uno tiene su tiempo de altar familiar, no evites los textos que mencionan cosas como la circuncisión, las prostitutas, la violación, el periodo menstrual fingido de Raquel en Génesis 31. ¿Sabe lo que le está diciendo? No importa la edad que tus hijos tengan, tú estás leyendo la Biblia. Y si la Biblia trata uno de estos temas es porque Dios entiende que debe ser tratado. O ahora nosotros vamos a censurar la Biblia. ¿Vamos a llegar ahí? Bueno, mira, ahí está hablando de que Onán, con tal de no levantar descendencia a su hermano, cuando tenía relaciones con su esposa y llegaba al clímax, dice que él retiraba su miembro y vertía en tierra. Ay, mi madre, ¿y cómo nosotros vamos a explicarle eso al niño? Mi querido hermano, si usted está leyendo la lectura consecutiva, lea ese texto. Y cuando yo lo pregunten, usted le explica de la manera más apropiada posible a la edad que tenga. Pero no salte el capítulo, porque eso está en la Biblia. La Biblia toda es para toda la familia. Al tratar tales incidentes bíblicos con naturalidad, dice este autor, cuando tú los lees, haces depósitos útiles en el desarrollo constante de tus hijos. Si tu hijo de 4 años no pregunta qué es una prostituta, tú sigue adelante. Si tu hijo de 10 años pregunta, mamá, ¿qué es una prostituta? Bueno, esa es una buena oportunidad y un momento de enseñanza. Termina diciendo, enséñales de manera explícita los preceptos bíblicos tales como no cometerás adulterio, como no casarse con un incrédulo, etcétera. Hermanos, a medida que nuestros hijos vayan creciendo, debemos hacerles advertencias específicas
Debemos tratar de anticipar lo que ellos van a enfrentar para que cuando lo enfrenten ya estén preparados. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 del libro de Proverbios, el cual ya yo había citado hace un rato, vemos que allí están las instrucciones de un padre a su hijo acerca del cuidado que debe tener con las mujeres y de ser fiel a su esposa. Él está diciendo, no te pongas de loco a estar teniendo relación con cualquier mujer hermosa y sensual por ahí. No hagas eso. No destruyas la relación matrimonial que tú tienes con la esposa que Dios te dio. Pero déjenme decir algo, mis hermanos. Mucho cuidado con esperar demasiado. Creo que he dicho esto en otras ocasiones. La realidad que yo percibo vez tras vez a lo largo de los años es que los padres van detrás de los hijos. Me explico. Los padres tienen una idea de lo que sus hijos entienden y lo que no. Pero la realidad es que hace tiempo que ya sus hijos entienden lo que sus padres creen que todavía no entienden. Así que muy probablemente, si no somos sabios, cuando vengamos a querer hablar con nuestros hijos, ya hace rato que ellos tienen información y posiblemente información distorsionada. Desde el inicio, desde pequeñitos, llame a las partes íntimas por su nombre, no con apodos. No le diga al pene la pistolita o cualquier otro. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted hace eso y ellos crecen y se ven que se llama de otra manera, ¿qué sensación les da? Que hay algo malo ahí y hay que llamarlo de otra manera, que no se puede usar el término correcto. No. Conozca y traspase a sus hijos las diferencias entre hombre y mujer. Desde pequeñitos, la mujer es fácilmente engañada. Deja hablar al hombre cuando viene a ver ya. Y el hombre es fácilmente seducido por los ojos, por la coquetería. Enséñele eso, que las mujeres saben cómo hacer muy bien. Vivimos en una época, en mi juventud no era así y doy gracias a Dios por eso. Pero hoy yo tengo a los jóvenes varones colgados del alma porque vivimos en una época donde las mujeres enamoran a los hombres. Debemos enseñarles a temprana edad a nuestros hijos varones a lidiar con esa realidad. Pastor, pero ¿de qué edad usted está hablando? 9, 10 años, cuando ellos todavía ven a las amigas como amiguitas, empieza a enseñarle. Porque usted no sabe en qué momento va a ver el clic y ya no la va a ver como amiguitas. Ya las va a ver como, wow, pero qué bien se ven, codiciable. No, empiece temprano. Es mejor que tengan la información antes de que las hormonas empiecen a cambiar su forma de ver. Como dijo alguien, es mucho más fácil construir un sistema de valores sexuales al transmitirles tú mismo el concepto que desmontar uno incorrecto transmitido por los amigos, por la televisión o peor aún por la pornografía. Y esta persona dice, es una decisión estratégica introducir palabras como pene, vulva y relación sexual antes que nadie más lo haga. Pero hay padres que le dan vergüenza. Entonces hay un problema allí. No te da vergüenza decir dedo, brazo. No debe darte vergüenza decir pene, vulva. Son partes del cuerpo. Que para ellos sea familiar hablar de ese tipo de temas. Unas estadísticas del 2011 nos dicen que la palabra sexo fue la 4ª palabra más consultada en internet por niños de 8 a 12 años. Si tú estás esperando, yo voy a esperar que tenga 13. Una estadística, de 8 a 12, lo que más buscaron no fue juego, fue
sexo. Ellos escribieron sexo para ver qué era eso. Y ya ustedes saben todo lo que hay en internet, la gran mayoría distorsionado. A esa edad, lo que los mueve, de 8 a 12 años, lo que los mueve es la curiosidad. Es más una curiosidad, no tanto esa pasión, esa atracción física. Pero mis hermanos, cada vez es menor la edad a la que están siendo expuestos y quedan marcados y dañados. Así que tan pronto puedan, enfaticen los conceptos elementales de que las relaciones íntimas son exclusivas del matrimonio o de la importancia de buscar consejo paterno antes de establecer relaciones con el sexo opuesto. Es importante desde temprano. Una de las cosas que hicimos con nuestras 3 hijas fue desde pequeñas establecer en sus mentes y corazones el concepto de que ellas no debían seguir adelante tratando de establecer una relación con un varón si papá y mamá no estaban de acuerdo. Eso era algo que ya a los 7, 8 años ya ellas lo tenían claramente establecido. Ahora, esa comunicación franca y abierta no ocurre automáticamente. Y esto nos conduce a nuestra segunda directriz práctica. Somos como padres responsables de crear en nuestros hogares un clima de confianza, transparencia y comunicación abierta. Habíamos tratado este tema anteriormente, pero queremos repetirlo aquí por la importancia que reviste al tratar este tema. Nuestros hijos, queridos hermanos, no deben sentirse incómodos preguntando acerca del sexo. Más bien, debemos de crear un clima donde se sientan cómodos preguntando lo que quieran. Y por favor, trate de poner bajo control su propia personalidad. No se escandalice por nada. Mami, ¿qué significa tal cosa? Muchacha, pero ¿y quién te dijo eso? No haga eso, no haga eso, porque en ese mismo momento está cerrando la comunicación. Yo recuerdo, manejando en la calle, pasamos por una esquina, las niñas venían detrás y la más pequeña me pregunta de la nada, después yo supe que no fue de la nada. Papi, ¿qué es un condón? Ustedes saben, yo sigo manejando muy normal, pero por dentro, ¿y qué fue? ¿De dónde salió esto? Y entonces pienso, y así de manera muy natural le contesto: mi amor, eso es uno de los tantos métodos que se usan para evitar tener hijos. Y me quedo esperando para seguir contestando. Ella dice: ok, gracias. Después me di cuenta que había un letrero grandísimo hablando acerca de la protección, incentivando a los jóvenes a protegerse, y decía: usa condón. Y ahí fue que salió. Si no respondemos sus preguntas cuando están pequeños, no nos preguntarán cuando grandes. Conozco casos donde se dan situaciones y los padres evaden la conversación. Mira que tú estás muy chiquito para hablar de eso. O no preguntes por eso, tú todavía no tienes edad para eso. No haga eso, por favor, no haga eso. Porque le está diciendo: averigua por otro lado. Está despertando su curiosidad. Además, no es algo malo en sí mismo. Así que siéntese y explique. Por otro lado, a veces los padres queremos presentarnos como ángeles. Nuestros hijos en algún momento determinado pueden estar luchando con ese tipo de cosas. Si usted tiene hijo adolescente, tiene que saber que está luchando. Que él está luchando con no ver pornografía, que él está luchando con no enredarse con una amiga. No se ponga usted a juzgar su vida si profesa fe porque él tiene esa lucha. Porque nosotros también la tuvimos y la tenemos. Así que cuando
ellos empiecen a descubrirse ellos a sí mismos, siendo atraídos por cosas que antes le eran indiferentes, nosotros debemos decirle, yo te entiendo, yo a tu edad me empecé a sentir igual. Eso no significa que puede hacer algo con eso, pero sí significa que lo entendemos. No permitamos, por otro lado, que nuestro pecado nos anule. Algunos han conocido al Señor ya siendo adultos y su vida juvenil fue promiscua, teniendo relaciones con diferentes hombres y mujeres. Es decir, algunos hombres teniendo diferentes relaciones con diferentes mujeres y algunas mujeres teniendo relaciones con diferentes hombres. Entonces, cuando los niños empiezan a temprana edad a sentirse atraídos, estos hermanos se sienten como si estuvieran imposibilitados de dar un buen consejo o una buena directriz, porque en su caso ellos no lo cumplieron. Bueno, pero tú no lo cumpliste cuando tú eras inconverso. Ahora, por la gracia de Dios, tú eres creyente y tú puedes darle a ellos el privilegio que posiblemente no tuviste de tener un padre que lo dirigiera y lo ayudara a lidiar con todo esto. No olvidemos que nuestros pecados han sido perdonados. Así que no permitas, mi hermano, mi hermana, que tus pecados pasados reales sean un obstáculo para tú enseñar a tus hijos una relación, las relaciones íntimas conforme a la palabra de Dios. Así que en resumen, asegurémonos que nuestro hogar sea un lugar donde ellos se sienten cómodos para hablar lo que sea, incluyendo acerca de la sexualidad. 3. En todo debemos ser ejemplo. Claro que yo no estoy hablando aquí de que nos vean teniendo relaciones íntimas a su madre y a mí. No. Pero sí que sean testigos de un trato amoroso entre papá y mamá que va más allá del trato padres e hijos. Este es otro problema que de verdad que a mí me angustia, no sé qué palabra decir. Los casados a veces lo que parecen son dos amigos. No estamos hablando, mis hermanos, de que estén delante de la gente besándose o haciendo sentir incómodo al otro. No nos referimos a eso. Pero, mis hermanos, nosotros sabemos lo que es. Usted no ha visto esos novios cuando están enamorados. Ellos no están haciendo nada incorrecto. Pero aún en una reunión donde hay un grupo, usted en un momento los atrapa a ellos con una miradita que tú dices, no, esa no es una mirada de amigos. Ellos se están comunicando solamente con la mirada, así como derretido el uno por el otro. ¿Y qué pasa cuando nos casamos? ¿Por qué eso se va? ¿Por qué descuidamos eso? Así que ellos deben ver que nosotros con frecuencia llegamos y cuando nos encontramos, porque uno estaba afuera, nos abrazamos, nos besamos. Un beso de esposo y esposa. No un beso de película. No un beso del soldado que llegó, ni de esa foto famosa. No de eso que estamos hablando. Pero no puede ser, o puede ser, pero quizás es mucho mejor si usted llega a su casa y enfrente de sus hijos, usted le da un beso a su esposa diferente al que le daría si estuviera la vecina en su casa. A los de otros países donde no se acostumbra a saludar con besos, en este país es una costumbre donde se besan en la mejilla y es más un beso donde se pone como mejilla con mejilla. Bueno, usted llega a su casa, denle un besito, como decimos aquí, un besito de piquito a su esposa, a su esposo. Eso está manifestando una relación que va más allá de una relación de amigos y los estás entrenando a tener una relación sana en un futuro. Ser ejemplo incluye la modestia. Hay una costumbre a veces entre familias de dejarse ver desnudos y sobre todo tenemos que tener cuidado de que la madre no se deje ver desnuda de los hijos varones y el padre no se deje ver desnudo de las hijas. Si no hay necesidad, tampoco con el mismo sexo. Pero el punto es no que la desnudez sea algo malo, sino que en términos interpersonales la desnudez está reservada para aquel que va a ser nuestro cónyuge en un futuro. Esa desnudez está reservada para el esposo, para la esposa. Dice 1 Timoteo 2:9, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia. 4. Evitemos la simpleza y la influencia de la cultura y de los demás. En nuestro país hay un refrán que uno puede entenderlo dicho por un inconverso, pero por un creyente es inaceptable. Bueno, a los demás que guarden sus gallinas, que mi gallo anda suelto. Eso está presuponiendo que el varón es el gallo y es lo más natural que él ande ahí tratando de picotear a toda la gallina que aparezca. En otra palabra, a todas las jovencitas. Entonces, es como los padres de las jóvenes que las cuiden, porque mi hijo es un varón y no pueden pretender que él no esté detrás de ellas. No. Eso son declaraciones que tienen como base presuposiciones pecaminosas e incorrectas. Pero por otro lado, una forma de evitar la simpleza, y esto a mí me asombra, de verdad. Nosotros tenemos que tener control del uso de celulares, de tablets, de computadoras. Creo que he dicho esto en otras ocasiones, pero mis hermanos, ¿qué hace un niño de 10, 11, 12 años con un celular inteligente en sus manos? Yo digo esto en otros ámbitos y tengo que esconderme detrás del púlpito porque hasta piedras me tiran. Retrógrado. No, simples. Ustedes saben lo fácil que es. ¿Para qué es el celular? No, pastor, pero yo se lo di para que se comunique conmigo. Bueno, pues dale un celular que sea capaz de hacer llamadas, porque esa es la esencia del celular. Todo lo otro es un aditamento adicional. Líbrales de que lleguen a ellos esas imágenes que son pecaminosas y dañinas. En los Estados Unidos, el 75% de los niños entre 11 y 14 años tienen una televisión en sus habitaciones. Eso es una simpleza. Usted sabe todo lo que sale en las películas. Y cada hijo una televisión. Usted está provocando que sus hijos empiecen a tener una educación sexual a destiempo y distorsionada. Y hermanos, no es fácil ahora mismo tener control sobre nuestros hijos, porque ellos han nacido en una época donde manejan los celulares mucho más temprano de lo que, no puedo decir nosotros lo hicimos, porque en mi niñez ni celular había. Dice un responsable de marketing de una compañía: incluso si los padres comprenden la necesidad de los controles parentales y la necesidad de vigilar a sus hijos mientras están en redes sociales y en internet, en general, los niños siempre encuentran la manera de acceder a contenido para adultos. ¿Saben lo que está diciendo? Ponga controles, pero no se crea que esos controles son infalibles, porque ellos a veces terminan sabiendo más que los padres y encuentran las formas de acceder a contenido inadecuado. En una entrevista que se le hizo a Josh McDowell, autor del libro Habla claro con tus hijos sobre el sexo, él da allí un dato que yo me lo encontré escalofriante. Oigan, de los jóvenes cristianos evangélicos fundamentales, nacidos de nuevo, que ven o han visto pornografía, el 91% nunca salió a buscarla. Oigan, nunca salió a buscarla. Los niños en realidad no están buscando pornografía inicialmente. La pornografía los está buscando a ellos. Y sigue diciendo: venimos desde hace años detectando que se va reduciendo la edad en la que hay un primer contacto con la pornografía. Antes de que el internet existiera, los niños generalmente entre 11 y 13 años lograban empezar a ver pornografía en revistas. Pero en este momento histórico se sabe que ya hay niños de 8 años que están en contacto con ellas, y aún menos
y aún menos. Y oigan esto, por favor, padres, oigan esto, porque esto es no ser simples. McDowell dice que la pregunta no es si nuestros hijos van a ver pornografía o no, sino cuándo. Mis hermanos, mentalícense. No me escuches y digas, yo conozco a mi hijo, yo sé que él no va a hacer eso. No digas eso, mi hermano, mi hermana, por favor. Asume que en cualquier momento tu hijo va a ver pornografía. Voy más lejos. Padres de adolescentes, ustedes hacen bien en asumir que sus hijos están viendo, han visto pornografía. Porque el porcentaje de adolescentes que no lo está haciendo es mínimo. Y con tristeza tengo que decir que las estadísticas entre los creyentes y los no creyentes son muy similares. Así que, hermanos y aún pastores, asuman que sus jóvenes en un alto porcentaje están teniendo problemas con la pornografía, para que puedan hacer una mejor labor. Otro aspecto práctico. Nada de noviecitos. Cuando usted escucha a un hermano o una hermana diciendo acerca de su hijo o su hija, no, él tiene un noviecito, ¿sabe lo que está diciendo? Él tiene una relación pero no es seria. No, o es un novio o no es un novio. El propósito del noviazgo es casarse. Cuando usted establece una relación de noviazgo es porque ya tiene las condiciones para próximamente casarse. No es que tiene que casarse, porque en el noviazgo puede surgir que definitivamente no es la persona. Y para eso es el noviazgo, para terminar de conocerse mejor y saber si es la persona o no. Pero ¿qué hace un muchacho de 15 o 16 años teniendo novia o teniendo novio? ¿Saben qué hace? Exponiéndose a caer en fornicación. Así que trate de ser muy claro con sus hijos. El propósito del noviazgo no es pasar un rato, no es que eso es natural, no. Otro principio, tengan mucho cuidado en la interacción de sus hijos con las demás personas. No estoy diciendo que lo mantengamos en una burbuja, porque eso tampoco es sano. Pero al mismo tiempo debemos estar muy alertas a sus relaciones, porque malas relaciones conducen a malas conductas. Piense en usted mismo. Piense cuando usted era joven. La primera vez que usted vio pornografía, piense. Y a que en la mayoría de los casos fue algún amigo escondido de sus padres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En ese sentido, permítame decir algo que yo había dicho en otra sesión. Procuremos que la mayoría de las actividades grupales y de larga duración sean en nuestros hogares, porque no todos los padres cristianos están conscientes de estas cosas. Hay muchos padres cristianos simplones, simples. No tienen control y los hijos están haciendo cosas pecaminosas en su cara y ellos ni siquiera lo imaginan. Evite esas actividades donde grupos de niños o jóvenes duermen juntos sin supervisión. No es que no lo mande a un campamento de niños o a un retiro de jóvenes. No, pero ahí hay una supervisión, siempre hay un encargado. No, es ese tipo de eventos donde se meten todos en una habitación. Miren, las conversaciones más insustanciales y pecaminosas se dan en un contexto como ese. Ahora, habiendo dicho eso, seamos conscientes que de todos modos no podemos evitar que información a destiempo llegue al oído de nuestros hijos. Una de nuestras hijas tenía 5 años. 5 años o 6, no más. Llegó a la casa diciendo que ella tenía un amiguito que era muy mentiroso. ¿Y por qué, mi amor? Bueno, ¿sabe lo que él me dijo? Que él tiene una amiguita que es su vecina y que cuando la amiguita va a su casa, ellos se meten debajo de la cama y que él pega su pene de su vulva. ¿Verdad, papi, que eso es mentira? Imagínense.
Yo a no mostrar nada externamente, tranquilo externamente, y decirle, bueno, mi amor, si él te lo dice, posiblemente es verdad. Eso te puede parecer extraño, pero eso es lo que Dios ha diseñado que hagan y que lo disfruten los esposos. Así que él lo haga es algo que está muy mal hecho, porque él es un niño y no está supuesto a eso. Pero yo no quería tratar eso con mi hija a los 5 años, así de una manera tan clara. Así que estemos preparados, porque la información a destiempo va a llegar. No los ahuyentemos, no los ahuyentemos. Quinto, porque todo esto que estaba hablando es acerca de no ser simples. Quinto, no sea ingenuo. Si tiene hijos en edad de noviazgo, ponga las reglas claras y explíqueles con claridad y con firmeza por qué. Yo me sorprendo de la ceguera que hay en este sentido. ¿Por qué digo ceguera? Bueno, porque tú le dices a los padres cristianos hoy que traten de enseñar a sus hijos de cuidarse, y que como padres quizás sería bueno decirle, no se den besos en la boca hasta que se casen. Exagerado. No hay problemas, no hay problemas. Exagerado. En grupo de jóvenes he hecho este experimento. Cuando dicen, ay pastor, pero eso es una exageración. Ok. ¿Cuántos aquí han besado y no han pecado? Me explico. ¿Cuántos aquí han besado y se han quedado solamente ahí? Sus manos han estado tranquilas. Sus manos no han empezado a recorrer el cuerpo del otro, poniendo las manos donde no debe, o accediendo a otro tipo de situaciones. Respuesta, no, no hay manos. Entonces, ¿por qué insistes en que, pero eso no es nada, si un altísimo porcentaje de los que tú conoces que lo hacen se han excedido y han pecado? Hoy hay padres que dicen, no, pero eso no es nada. Ok, cuando tú eras novio, tú lo hiciste, supongo, porque como para ti no es nada, lo hiciste bien. ¿Y te excediste? Bueno, sí, yo me excedí 1 o 2 veces. Y entonces, ¿por qué tú quieres decir que no es nada? Porque per se no es nada. Es lo que puede producir. Y nuestros jóvenes tienden a ser ingenuos. Uno les da directrices, les dice a los novios, nunca estén solos en un lugar. Y ellos lo ven como exagerado. La cantidad de veces que vienen, pastor, mire, queríamos decirle que caímos en fornicación. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, que estuvimos aquí, allá solos, sí. Y una de las cosas que yo les recomendé no fue que no estuvieran solos. Sí, pastor, pero nosotros no pensábamos que era para tanto. Digo, ese es el problema, que siempre piensan que es exagerado. Sin embargo, la experiencia no solamente mía como pastor, sino de todos los pastores es la misma. Se arriesgan y terminan pecando. El énfasis de la Biblia, mis queridos, no es la protección. El énfasis de la Biblia es la pureza, es la abstinencia hasta el matrimonio. Así que las relaciones íntimas prematrimoniales son pecaminosas ante Dios y también pueden tener serias consecuencias para aquellos que las practican. Finalmente, sexto y último lugar, y con esto terminé. Ore por usted como padre y ore por sus hijos para que sean todos librados de distorsiones respecto al tema de la intimidad sexual. La responsabilidad que tenemos por delante es muy grande. Todo lo valioso cuesta y el alma de nuestros hijos es eternamente valiosa. Así que he dicho esto en otra ocasión y quiero repetirlo. El tiempo y las energías que invirtamos en ellos, tratando de librarlos de la corriente de este mundo y de conducirlos a Cristo, nunca será en vano. Nunca. Que el Señor nos ayude a aprobar lo mejor y a educar a nuestros hijos en todo a la manera de Dios. Que el Señor nos guarde. Permítanme orar. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan exhaustiva,
porque no nos deja en oscuridad en ningún tema importante en nuestras vidas como criaturas tuyas y como hijos tuyos. Oh Señor, líbranos de ideas distorsionadas en un sentido o en otro acerca de la intimidad sexual. Y más bien ayúdanos a ser agradecidos y a alabar tu nombre por un diseño tan genial como ese. Gracias porque hasta aquí nos trajiste, porque nos permitiste dar estas 9 clases. Ahora rogamos, Señor, que tú las uses para ayudar a los padres a hacer una labor que glorifique tu nombre y que produzca resultados en sus hijos que les muevan a gratitud. Tu Espíritu y tu Evangelio son el centro de nuestras vidas. Que eso sea traspasado a nuestros hijos para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Marcos, por habernos traído este tema que es delicado, pero que es muy importante para la vida de todos nosotros como padres que estamos criando a nuestros hijos. Marcos, te tengo una pregunta. ¿Con qué tanta claridad debe hablarle un padre a su hija acerca del tema de la sexualidad o una madre a su hijo? Sobre todo si tienen que lidiar solos en este tema dentro de la crianza. Bueno, cuando está padre y madre, yo no veo ninguna dificultad en que un padre le hable claramente a su hija o una madre le hable claramente a su hijo. Porque cuando hacemos esa diferencia, como no, espérate, eso pregúntaselo a tu papá, es como que hay un misterio. Es que debemos de verlo eso como lo más natural posible. Claro, hay ciertos aspectos que una mamá le podrá decir mejor a una hija. Cuando una mamá le va a hablar a su hija acerca del tiempo en que le llegue el periodo menstrual, por ejemplo, lo va a hacer mejor que un papá, porque ningún papá ha pasado por eso. O cuando un padre va a hablar a su hijo acerca de tener cuidado de las artimañas de la mujer, va a dar un enfoque quizás un poquito más masculino, pero la mamá puede dar un enfoque también muy interesante como mujer, de cómo ellas son y cómo ella es consciente de la influencia que tienen para seducir a los hombres. Así que yo no haría esas diferencias. Padre solo o madre sola no se sienta como que está incapacitada o incapacitado de enseñar a su hijo del otro sexo al respecto, en lo absoluto. En lo absoluto. Lo importante es ser natural, ser claro, clara y crear intencionalmente una atmósfera de una comunicación abierta y clara donde se pueda decir lo que sea. Muy bien. Marcos, ahora yo te voy a hacer 2 preguntas en una y son conflictivas las dos, te adelanto. La primera es con respecto al tema de la masturbación. Ahí a veces se oye cierto debate, aún en el mundo cristiano. ¿Qué se supone que debemos enseñarle a nuestros hijos con respecto a este tema? ¿Es lícito en la soltería? ¿Es lícito en el matrimonio? Y ahí voy a conectar la otra pregunta, es ¿qué debo enseñarle a mis hijos con respecto al tema de los métodos anticonceptivos? Ok, vamos por parte. En primer lugar, con respecto a la masturbación. Yo sé que hay una posición tradicional, como tú dices, es un tema conflictivo. Yo sé que hay una posición tradicional con respecto a la masturbación como algo pecaminoso, lo cual yo creo. Pero se explica que es pecaminosa por 2 aspectos. El primero que se menciona generalmente es el de la autogratificación, lo que significa que la sexualidad fue creada para compartirlo con otra persona y hacerlo para gratificarse uno mismo, eso es incorrecto. Yo veo el punto, pero no te puedo decir que estoy dispuesto a meter mi mano en fuego por esa afirmación. Entonces usted está diciendo que la masturbación no es pecado. No, espérate. Estoy desactivando o estoy diciendo más bien que uno de los argumentos no me es del todo convincente.
Ahora, el otro argumento para mí es muy fuerte. Yo me sorprendo mucho que alguien como James Dobson, en su libro de cómo educar hijos varones, dice que no debe dársele importancia a la masturbación y que él sabe que muchos piensan lo contrario, pero que él no piensa que es pecado. Yo lo respeto mucho, sigo muchas de sus directrices, pero yo quisiera tenerlo enfrente y preguntarle, ¿tú conoces a alguien que se masturba con la mente en blanco? Normalmente la masturbación se hace pensando en algo o en alguien. Y ya en ese momento se está quebrantando el mandamiento. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que ese es el problema. Habiendo dicho esa explicación, entonces es más entendible cuando dice, en un soltero, no creo que en un soltero hay una forma de hacerlo sin pecar. En un casado, bueno, y esto vuelvo y digo, es súper delicado porque alguien lo puede malinterpretar. Pero ¿tú estarías dispuesto a decir que un esposo que se separa de una esposa por 10 días, por un viaje, está pecando si lo hace pensando en su esposa? Yo no me atrevo a afirmar que está pecando. No lo estoy aprobando. No me atrevo a afirmar que está pecando. Es diferente. Hace un rato dije, no puedo pensar en alguna forma de masturbación de un soltero que no sea pecaminosa. Bueno, hay ciertas masturbaciones que son necesarias médicamente hablando. Cuando tú te vas a hacer un examen para saber si tú tienes algo de infertilidad, no hay forma de obtener la muestra, o quizás hay forma, no sé si hay otra forma que sea más traumática, pero la forma normal en todo laboratorio es masturbándote para obtener la muestra de semen. Bueno, yo no creo que un soltero tenga que estarse haciendo esa prueba si todavía no está casado, porque no hay necesidad de eso. Pero un casado se hace eso y yo no digo que peca. Y si lo hace y lo hace pensando en alguien, evidentemente debe hacerlo pensando en su esposa. Es un tema conflictivo y delicado donde cada cual tiene una opinión. Estoy dando una que creo que es conforme a lo que veo en las Escrituras. Y con respecto al tema de los métodos anticonceptivos. Ok, con respecto a los métodos anticonceptivos, ahí volvemos otra vez a otro tema conflictivo. Respeto muchísimo a aquellos que dicen que no debe haber métodos anticonceptivos y citan el ejemplo de Onán cuando tenía relaciones con su cuñada porque por la ley del levirato se había casado con ella y dice que cuando llegaba al clímax vertía en tierra. Bueno, el tema que se trata ahí, el problema no era evitar los hijos, el problema era evitar los hijos porque sabían que el primero que naciera iba a ser de su hermano, no de él, según la ley del levirato. Entonces, ese pasaje es mal usado si se quiere usar en contra de los métodos anticonceptivos. Yo creo que tenemos que tener un equilibrio. Por un lado, vivimos en una época muy hedonista y egocéntrica, que no quiere tener hijos porque son una molestia, porque sueñan con vivir disfrutando. O voy a tener uno solo para saber lo que es eso. Bueno, hay que tener cuidado porque uno puede abstenerse de tener hijos por una razón egoísta y el egoísmo en cualquiera de sus manifestaciones es pecaminoso. Ahora bien, no tenemos una regla y no creemos, aunque respetamos a hermanos que tienen 8 y 9 porque no creen en los métodos anticonceptivos, de verdad lo decimos con toda sinceridad, los respetamos. Pero al mismo tiempo no creemos que sea una convicción que deba de ser impuesta a todo el mundo. Dice la Biblia que bienaventurado el que llenó su aljaba de hijos. Y alguien muy sabiamente decía, sí, pero hay aljabas más grandes que otras. Entonces, algunos tienen razones médicas muy claras. Mira, ya no puedes dar más a luz porque vas a poner en peligro a la madre. Yo creo que ahí no debe haber discusión. Pero también cada persona tiene una capacidad no solamente emocional, sino intelectual, económica. Y no es correcto que si vives en un grado de pobreza, tenga hijos, porque se va a aumentar y vas a traerlos a pasar trabajo aquí.
Así que hay ciertas consideraciones. Entonces, no estoy en primer lugar en contra de los métodos anticonceptivos. Yo creo que es parte de la libertad que Dios nos ha dado para ejercer discernimiento, sabiduría y prudencia. Ahora, en segundo lugar, hay métodos anticonceptivos que sí son pecaminosos porque son abortivos. Por ejemplo, el DIU o la T de cobre. ¿Qué es lo que hace? Que después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, lo destruye. Eso es un método abortivo. Las pastillas anticonceptivas hay de dos tipos. Hay algunas que son que permiten que se haya la fecundación, pero finalmente dan con el traste, con el embrión. Mientras que esos son pecaminosos. Mientras que aquellos que simulan la ovulación y entonces impiden que el cuerpo identifique que hay una posibilidad allí, eso yo no lo veo como pecaminoso. Así que los métodos que no son abortivos, no creo que tengo base bíblica. Por lo menos yo no tengo base bíblica para decir que son pecaminosos. Y creo que es una elección de cada pareja. Bien, con esta charla, Marco, y este tiempo de preguntas y respuestas, damos por terminada esta serie que hemos estado llevando acerca de la crianza de nuestros hijos. Gracias especiales, Pastor Marco, por este tiempo que usted nos ha dedicado para estos fines. Hermanos y amigos, estas charlas están disponibles en YouTube, en la página de Iglesia Bíblica Sola Gracia, de modo que puedan tener acceso a las mismas cuando lo consideren necesario. Esperamos que el Señor conceda que estas enseñanzas corran por todo el mundo hispano para la gloria de Dios y el beneficio de muchas familias. De modo que bendiciones a todos. Dios los guarde a todos.